El 16 de marzo comenzó el censo virtual que permite completar el cuestionario de preguntas de forma anticipada a través de un medio digital. Modalidad disponible hasta el mismo miércoles 18 de mayo, ese día que será feriado y los censistas recorrerán todas las viviendas. Participan más de 600.000 personas. Bueno, está en marcha el censo, un dato realmente interesante para la Argentina, muy necesario. Vamos a hablar con Santiago Poy, que es investigador del CONICET y del Observatorio de la Deuda Social Argentina, sobre este tema. Santiago, un gusto, un placer saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, muy bien. Finalmente llegó el censo a la Argentina con todas las expectativas que había. ¿Qué es lo que se está trabajando, Santiago, en este censo tan necesario para nuestro país? Bueno, es un censo que se va a realizar después de los 2 años que tuvimos de pandemia, así que el censo que toca, digamos, el censo que tocaba en el 2020, tiene algunas novedades, digamos, con respecto a otros censos anteriores. Una de las cuestiones es lo que ustedes estaban comentando recién sobre la realización por primera vez del censo en su versión digital, que obviamente no reemplaza al censo tradicional, es decir, al censo que el censista completa un cuestionario, pero que tiene esta posibilidad, este modelo híbrido, por primera vez en la historia. Es un censo que va a permitir, como todas las veces que se aplica, conocer, digamos, la población total, la composición de la población, conocer también dónde estamos ubicados, la composición de los hogares, y también otras características educativas, laborales, algunas cuestiones que tienen que ver también con discapacidad, con vínculo con población originaria, afrodescendencia. Es decir, es un censo que tiene bastantes elementos y que va a permitir justamente ofrecer una imagen actualizada de la sociedad argentina. Tuve la posibilidad de realizarlo al censo ya en forma digital. Es relativamente rápido en tiempos y muy sencillo de acceso a través de los links. Sí, correcto. El censo digital además tiene la ventaja, esta incorporación, digamos, de la variante digital. Creo que es una buena noticia por dos razones. Una es porque previsoramente, digamos, el personal técnico que diseñó esta versión del censo tuvo en cuenta el contexto excepcional en el que se desarrolla nuestra vida en los últimos 2 años, fruto de la pandemia. Indudablemente no podemos saber, y no se podía saber tampoco, cómo nos iba a encontrar este momento del 18 de mayo, ¿no? En relación con la pandemia, o sea que la posibilidad de incluir la versión digital descomprime justamente la incertidumbre que había con respecto a la realización del censo, y al mismo tiempo la incorporación de la versión digital también es una buena idea en relación con otros cambios que están habiendo en las sociedades, en las cuales la población tiene más reticencia que antes a abrirle la puerta a encuestadores o a censistas, etc. Es decir, es una buena noticia porque aumenta las chances de que tengamos un buen relevamiento, ¿no? Bien. Santiago, ¿cómo lo harán las personas en situación de calle? Bueno, eso se realizará con el censo como se hace habitualmente, que es el censo en su versión papel, ¿no? Está bien, está bien. ¿Y esta posibilidad de espacios digitales también para completar el censo está previsto? ¿Cómo? Espacios digitales comunitarios para poder completar el censo. No lo sé, eso habría que preguntar a alguien del INDEC. Bien, ha sido muy interesante la cantidad de gente que ya ha trabajado sobre el censo. Eso abre expectativas respecto a una necesidad concreta de verificar los datos, de demostrar y de la accesibilidad que tiene este censo, Santiago, ¿no?
Sí, los censos son una fuente de información privilegiada que quienes nos dedicamos a hacer investigación social utilizamos mucho, tanto de formas directas como de formas indirectas. En lo que tiene que ver con la información directa, la aplicación de este censo nos va a permitir conocer justamente cuántos somos, dónde estamos distribuidos, la distribución por localidades, por pequeñas, a un nivel de, digamos, de micro, vamos a tener información muy micro, muy localizada, ¿no? Que va a ser muy útil también para el diseño de políticas, para el desarrollo de infraestructuras. Bueno, es decir, los usos directos del censo son múltiples. Y al mismo tiempo vamos a tener información, o sea, tiene un uso más indirecto el censo, porque va a servir para todas las encuestas que habitualmente solemos emplear para caracterizar a nuestra población. Cuando se reporta un dato de pobreza, un dato de indigencia, un dato de empleo, siempre esos datos surgen de encuestas que descansan en el marco muestral que justamente brinda el censo. Entonces, el censo nos va a permitir tener una imagen actualizada de la sociedad argentina, que además de ser útil en sí misma, va a tener repercusiones sobre otros productos del sistema estadístico nacional. Es muy interesante también, pensaba Santiago, en esta posibilidad de completarlo de forma digital para que el día 18, cuando pasen los censistas, lógicamente con la entrega del código ya puede estar finalizado el censo, pensando también, como vos lo decías, ¿no? En etapa pandémica que no podía haber aglomeramiento, y también en la chance de aquellos que no lo han hecho, bueno, los censistas también van a estar debidamente identificados para poder, bueno, presentarse ese día feriado en el país, para que se pueda completar de manera absolutamente sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Sí, sí, tenemos que tener presente, recordarle a la población la importancia de abrirle la puerta al censista, de participar en el censo, ya sea en su versión digital o en su versión papel o tradicional, en lo que les quede más cómodo, lo que para cada quien sea más útil. También pensar eso, ¿no? Que obviamente es un día feriado, es un día significativo desde el punto de vista, es un operativo civil, digamos, de una enorme magnitud. Entonces, bueno, pensar que sí, que va a haber la correcta identificación, que bueno, que va a ser todo realizable, digamos, en un marco, en el marco justamente preparado para este operativo, ¿no? Entonces, y además vamos a ir teniendo más información a medida que nos aproximemos a las fechas, ¿no? Entonces, sí, dar tranquilidad y por supuesto dar un mensaje de la importancia que tiene desde el punto de vista de la participación ciudadana para que esto se pueda llevar a cabo, ¿no? Sí, está bien, y pienso en la fidelidad de los datos, digo, poner datos concretos, reales, porque las preguntas son bastante genéricas. Sí, claro, no se van a preguntar aspectos que por ahí puedan generar algún tipo de reactividad o que puedan tener alguna consecuencia en ese estilo. Son preguntas relativamente sencillas, descriptivas, y no van a generar inconvenientes, de manera que no va a haber problemas desde ese punto de vista. Hay que dar información fidedigna, obviamente, atender a las instrucciones que dé el censista y bueno, eso va a garantizar una buena calidad del procedimiento, ¿no? Bien, Santiago, vamos a hablar más adelante del Observatorio de la Deuda Social en la Argentina, que es un tema remanente. Nosotros hablamos continuamente desde estos lugares con una situación realmente preocupante, ¿no? Y para ver los elementos para poder ocuparse en una Argentina que demanda un tratamiento urgente de esta deuda social en nuestro país. Con todo gusto. Bueno, nosotros como centro académico estamos permanentemente ofreciendo información de monitoreo sobre las deudas sociales en lo que tiene que ver con situación laboral, situación socioeconómica y también otras dimensiones que hacen al desarrollo humano como el bienestar subjetivo, las capacidades sociales, digamos, de enfrentar una situación compleja como la que estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Así que con todo gusto, de nuestra parte, siempre abiertos a
a discutir esos temas que son de urgencia social. Está muy bien, vamos a seguir hablando de esa situación. Gracias, Santiago, por el tiempo y la comunicación, muy amable. Gracias a ustedes. Saludos.